El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 8 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré algunas, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Hoy es Día de la Virgen del Valle, de Vallita. Como siempre decimos, habrá que pedirle por Venezuela. Margarita celebrará este día sin concentraciones. La gobernación de Nueva Esparta decretó este 8 de septiembre día de júbilo no laborable y además prohibió el expendio de bebidas alcohólicas en la parroquia del Valle del Espíritu Santo desde el martes de ayer, 7 de septiembre hasta el jueves 9. Pero insistimos, bueno, habrá que pedirle elevar una oración por Venezuela, por cierto, en torno a la familia que estaba desaparecida ayer. Las autoridades del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos informó sobre el rescate de 4 de los 8 desaparecidos en esta embarcación que partió desde Higuerote hasta la isla de la Tortuga. Así lo aclaró en sus redes sociales con unas imágenes francamente impactantes del rescate de 4 de 8 personas que salieron el viernes en una embarcación desde Higuerote. Habrá que ver, ojalá el resto aparezca con vida. Dicho esto, la información sobre lo ocurrido con el caso de Alex Saab, va a tener repercusiones en los próximos días. El máximo tribunal de Cabo Verde confirmó la constitucionalidad del proceso judicial contra el empresario colombiano y agente venezolano Alex Saab, a quien Estados Unidos acusa de lavado de capitales y lo está solicitando en extradición. Decía Roberto Denis, uno de los periodistas que más conoce de este caso, que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmó la constitucionalidad del proceso seguido contra Alex Saab. Esa decisión abre definitivamente la puerta para la extradición de Saab a los Estados Unidos y habrá que ver qué ocurre en las próximas horas, en los próximos días, porque sin duda alguna se trata de un personaje fundamental para conocer sobre todo el esquema financiero que creó el chavismo en el exterior. De hecho, leíamos ayer un trabajo especial que publicaba Transparencia Venezuela y estamos hablando de más de 80 empresas que manejó según este trabajo especial, insistimos, de Transparencia este ciudadano, que luego de su detención conocimos que fue designado como diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Y de pronto le podemos trasladar inquietud a nuestra primera invitada. Con ella vamos a hablar acerca de las negociaciones en México, de lo que se ha planteado, además de la reforma del Poder Judicial, pero hemos visto antecedentes de diplomáticos en otras partes del mundo. Seguramente ocurría en Venezuela antes de la llegada del oficialismo, que incluso han sido investigados y puestos a la orden de la justicia por hacer negocios al margen de su puesto diplomático. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta vía Zoom. Ella fue embajadora designada por la Asamblea Nacional 2015 del gobierno interino en Suiza, es internacionalista, conoce perfectamente de estos temas. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar aquí de nuevo contigo. Mil gracias por esta invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Yo le pediría un comentario simplemente inicial, muy breve, sobre este tema, porque tiene demasiadas aristas. El caso de Alex Saab, un ciudadano que según decía Gerardo Reyes, periodista, quien escribió un libro titulado Alex Saab, llegó a amasar más de $1.000 millones en negocios con el chavismo. Luego lo nombran
embajador, entendemos para evitar su entrega a las autoridades norteamericanas. Yo le pedí un comentario sobre este tipo de estratagemas. Bienvenida, la escuchamos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Mira, sobre Alex Saab fue la buena noticia del día de ayer, ¿no? Para todos los venezolanos. Hay tres áreas en las que el gobierno de facto ha estado muy empecinado, digamos, ha estado muy encima de ellas. Una de ellas es el tema de las sanciones, la otra es el tema de la Corte Penal Internacional y la tercera es Alex Saab. Entonces, que la extradición, que haya lugar ahora para la extradición, que finalmente se haya avanzado para que Estados Unidos pueda, o para que Alex Saab pueda ser trasladado a Estados Unidos, es una buena noticia y es definitivamente un revés para el gobierno de facto. El hecho de que hubiera tratado de utilizar la inmunidad diplomática como un escudo para no tener que ser, para que no fuese tocado, no funcionó, al fin y al cabo no funcionó. Y bueno, nada, pues vamos, esto es un evento en proceso de desarrollo, como decían antes. Vamos a esperar a ver qué sucede y cómo nosotros podemos irnos beneficiando de esto, porque efectivamente Alexa va a negociar, no, estoy segura de que no va a quedarse callado, va a negociar, sobre todo cuando estamos hablando de una fortuna del tamaño de la que acabas de mencionar. No dudo también que él tenga interés en negociar una salida para él. Sí, además que entendemos que maneja este ciudadano información de todo tipo. Ahora, a propósito del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con las negociaciones que están en marcha en México, una vez más, este último comunicado conjunto emitido luego del fin de los encuentros, el 6 de septiembre, bueno, ha generado toda clase de reacciones e interpretaciones. Yo le pedía un comentario inicial acerca de lo que está reflejado allí. Es evidente la intención del oficialismo, del régimen de Nicolás Maduro, de obtener algún tipo de reconocimiento para acceder a los recursos en el exterior. Bueno, además no lo han escondido en ningún momento, lo que trasluce en este comunicado. Y yo le preguntaría acerca de los alcances de la declaración de intenciones que está allí reflejada. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, fíjate, yo creo que lo primero que tenemos que decir sobre ese comunicado es que no todo es bueno y tampoco todo es malo. O sea, tiene un balance que, dependiendo de cómo se enfoque, puede ser más favorable para una de las partes que para la otra, pero no es no es un revés en ningún caso para la delegación de la oposición o la del gobierno interino más otros actores, sino que yo pienso que un balance bastante delicado. Tiene aristas importantes que se deben observar. Una es evidentemente el hecho de propuestas que se van a dar a futuro. No están planteadas en el comunicado propiamente dicho, sino que fueron anunciadas posteriormente por la delegación de la oposición. Pero tienen en general, está hablando del primer gran acuerdo, que es para manejar el tema de la pandemia del COVID-19 y para manejar todo el tema de la emergencia humanitaria que venimos arrastrando desde hace tantos años. Con lo cual, creo que en ese aspecto hemos logrado un buen avance. Una es evidentemente y por otra parte necesitamos también como confirmar o no están planteadas en el garantizar que se tenga una mesa técnica, una mesa de gente suficientemente preparada para que puedan manejar todos estos aspectos de una manera eficaz. Porque, de nuevo, todo puede quedar en buenas palabras y luego los retrasos propios de una negociación multilateral donde cada palabra va a estar incidiendo, pueden lentecer el proceso o pueden hacerlo fracasar. Todos tenemos que apostar a que esto sea un proceso que tenga éxito, sobre todo en el caso de lo que se refiere a la salud y la alimentación de los venezolanos. Y bueno, se tendrá que ir avanzando poco a poco, pues. Sí. ¿Cuál de las dos?
Había Correcto. Sí, teníamos allí problemas con la conexión, creo que con la conexión a Internet, pero a propósito de lo que comenta nuestra invitada, varias inquietudes. La primera tiene que ver con uno de los aspectos que destaca el comunicado, que ha generado preocupación, incluso diferentes interpretaciones, y tiene que ver con lo que se va a discutir en el próximo encuentro. Lo referente al sistema de justicia, el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución. Algunos han interpretado que esto podría ser un obstáculo para el proceso que está en marcha en la Corte Penal Internacional, que está en etapa de examen preliminar, a punto de pasar a una investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y yo le pediría un comentario a nuestra invitada al respecto. La escuchamos. Sí, justamente la manera como está redactado es bastante ambigua, bastante amplia en el comunicado conjunto, pero en la explicación que propone posteriormente la plataforma unitaria, te plantean el manejo de la justicia, el reconocimiento de un proceso de mejora del debido proceso para la administración de justicia y reparación de las víctimas. Es llegar a ese nivel. No estoy hablando de la reinstitucionalización ni del regreso a un Estado de Derecho, al que todos le daríamos, por supuesto, la bienvenida, y del respeto a la Constitución. Yo creo que el marco es correcto, pero hay que tener cuidado con esos aspectos que acabo de señalar, porque justamente en el proceso que está en investigación, está en examen preliminar en la Corte, que está llevando a cabo el fiscal de la Corte Penal Internacional, uno de los elementos es el elemento de la complementariedad, que significa que cuando no hay justicia en el país, cuando no hay justicia, en este caso en Venezuela, no hay una administración de justicia adecuada, no se aplica la justicia de manera adecuada, entra entonces a funcionar, o sea, tendría jurisdicción y entra a funcionar la Corte Penal Internacional, porque pensando justamente en el interés de las víctimas y en la necesidad de hacer justicia y lograr una reparación. Entonces, cuando se habla de que vamos a trabajar en estos aspectos específicamente, perfectamente podemos ver, o sea, ya imaginarnos al fiscal Saab con este material en la mano, diciéndole al fiscal de la Corte Penal Internacional, mire, pero en Venezuela sí tenemos un interés genuino en mejorar el sistema judicial venezolano, sí estamos haciendo todo lo necesario para mejorar el sistema judicial venezolano, y para que la administración de justicia, el debido proceso, sean mejorados para poder llevar a juicio a estos altos responsables. Por lo tanto, no haría falta que la Fiscalía se pronunciara en favor de abrir juicios o de admitir estas investigaciones ante la Corte Penal Internacional. O sea, eso es el detalle donde creo que hay que no perderlo de vista, fundamentalmente. Si me permite, tenemos un extracto de la declaración de Gerardo Blight, jefe de delegación de la plataforma unitaria, luego de las negociaciones de este fin de semana, referidas justamente al tema de la reforma judicial. Él se expresaba en los siguientes términos. Vamos a escucharlo, es muy corto y yo le pedí un comentario. Podemos anunciar también que hemos acordado que entre los dos temas de agenda para la próxima ronda, el primero será el sistema de justicia en Venezuela. Un tema profundo, complejo, pero por el cual hay que empezar la reinstitucionalización democrática del país. Ello significa, para nosotros, tener un sistema judicial independiente, soberano, que pueda decidir sin interferencia política y que le pueda regresar a los venezolanos el saber que el cumplimiento de la ley es igual para todos, los derechos políticos y los derechos ciudadanos e incluso los derechos humanos, que acabe con la impunidad, con la altísima impunidad que hay en Venezuela y que vaya por la reconquista de todos los derechos de todos los venezolanos. Lograr un sistema judicial de esta manera nos permitirá a todos los venezolanos confiar
por primera vez en mucho tiempo, en que hay alguien a quien acudir cuando el Estado abusa de su poder. Ese es el sentido del equilibrio de un sistema judicial. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque efectivamente, si los funcionarios de la Corte Penal Internacional ven esto, a lo mejor pueden pensar, vamos a esperar a ver cómo avanza este proceso, pero lo cierto es que planteado así, estamos hablando de algo que va a tomar mucho tiempo. Es decir, ahora mismo pienso en la elección de una Asamblea Nacional legítima para la designación posterior de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y luego la designación de jueces por concurso, la designación de un fiscal general bajo las normas constitucionales, también un ministerio público, en fin, es decir, hay que hacerlo absolutamente todo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos nuestra invitada? La escuchamos. Efectivamente, y ahí es donde digo, no estoy para nada en contra de que se inicie esta labor que va a ser, como bien lo dice el doctor Blight, muy complejo y muy largo. No estoy para nada diciendo que no se deba hacer, lo que estoy diciendo es que tengamos atención, prestemos atención al hecho de que esto no sea interpretado como una justificación para que el examen preliminar quede en el aire. Acuérdate que el informe final del examen preliminar que está llevando a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene varias alternativas. Puede decir, aquí no hay caso, no hay lugar para iniciar un caso, cosa que es bastante improbable porque ya la fiscal saliente, Bensuda, dejó sentado sobre la mesa que sí habían crímenes de lesa humanidad, o sea que no se van a cerrar, en ningún caso se cerrarían. Y también dijo que habían algunos casos en los que tenía suficiente información como para iniciar una investigación formal, pero también puede pasar, o sea, tendríamos cerrar o iniciar hasta ahora estamos viendo esos dos aspectos, cerrar la investigación porque no hay caso, no hay lugar a un caso, o iniciar la investigación, admitir que se puede iniciar una investigación para abrir un caso ante la Corte Penal Internacional. Pero también hay un punto intermedio que es, sigo observando, no tengo todos los elementos sobre la mano, veo que puede haber un camino para mejorar el sistema de justicia en Venezuela, entonces yo sigo observando para ver si se puede utilizar la justicia interna y no tenga que entrar a actuar la justicia internacional, que es un poco lo que está pasando en Colombia. Es el caso de Colombia. El examen preliminar de Colombia se ha mantenido abierto durante años porque están revisando permanentemente los juicios que se están llevando a cabo dentro del marco de la justicia transicional colombiana. Y es una especie de incentivo, si se quiere, una especie de supervisión desde la Corte Penal Internacional para garantizar la aplicación de justicia y la reparación de las víctimas. Ese caso nos puede ilustrar también lo que podría pasar en Venezuela, que el fiscal decida si hay lugar para iniciar ciertos casos, pero yo quiero ver si en Venezuela efectivamente se pueden hacer. Si hay un legítimo interés, porque tiene que haber un genuino interés de mejorar la situación para que se pueda administrar justicia en Venezuela. Y es ahí donde es en ese punto específicamente donde yo creo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado de decir esto no obsta para que la Corte Penal Internacional siga actuando. Si me permite nuestra mitad, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Claro, lo grave de esta situación es que se siguen violando los derechos humanos en Venezuela. Sin ir más lejos, ayer hablábamos con una de las abogadas del periodista Roland Carreño. A él lo llevan in extremis a una clínica donde determinan que se contagió de COVID. Él venía sufriendo durante días una crisis hipertensiva y si no lo trasladan, no sabemos cuál sería su situación el día de hoy. Acaba de fallecer hace algunos días un preso político, Gabriel Medina, a quien tampoco le dieron atención médica. Es decir, la situación sigue siendo la misma. Yo le ruego permanezca unos minutos más a nuestra invitada. Al regreso quisiera referirme al tema de la necesaria asesoría. Nos decía, creo que el embajador Milos Acalay hace algunos días, llama la atención que no haya ningún diplomático en la delegación venezolana. Hay dirigentes políticos, hay una abogada, pero la necesaria asesoría para hacer frente a estos temas, lo que está planteado allí,
y los intereses, no ceder a los intereses del chavismo, como ha advertido, por cierto, el presidente de Colombia. Le ruego que permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del curso de estas negociaciones en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta, que fue embajadora designada por el gobierno interino en Suiza. Ella es internacionalista, conoce perfectamente estos temas, y yo le pedí un comentario a propósito de lo que decíamos en el corte anterior, la necesaria asesoría para no ceder en estas negociaciones a los intereses del chavismo. Voy a citar uno de los tweets que tantas reacciones generó del presidente de Colombia, Iván Duque, el día de ayer, generó incluso del chavismo, de Nicolás Maduro, de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Él decía: el retorno a la democracia en Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria. ¿Qué puede decir nuestra invitada? La escuchamos. Yo creo que estamos en un proceso en el que siempre podemos rectificar y tenemos la oportunidad de hacerlo. Una mesa de negociaciones, porque esto es una negociación, así haya personas que lo llamen diálogo, esto es un proceso de negociación. Una mesa de negociación donde solamente haya un solo perfil, el perfil político, es de entrada una debilidad. Y creo que el necesario acompañamiento es no solamente de diplomáticos experimentados en el tema de negociaciones, sino es necesario también en áreas técnicas. Solamente para darte una idea, muy brevemente, si pasamos revista así rápidamente a quienes están representados, quienes están sentados en la mesa del lado del gobierno de facto, tenemos una mezcla de conocimientos que van expertos en comunicaciones, que es muy importante en este tema, en este momento, es muy importante el manejo de las comunicaciones. Tenemos expertos en ciencia, tecnología, en COVID, en todo lo referente al manejo de la pandemia. Tenemos expertos en las sanciones, en todo lo que se refiere al manejo, a la sobreprotección que se ha tenido para los intercambios, incluso humanitarios, los intercambios financieros, incluso humanitarios, debido al tema de las sanciones. Y tenemos al gran conocedor y experto durante años del tema de derechos humanos y lo concerniente a la CPI. Entonces hay una mezcla de políticos y expertos en estas áreas. Del lado nuestro tenemos fundamentalmente a políticos. Sí, hay un experto en tema electoral. Tenemos, por supuesto, Claudia Níquez, es una experta constitucionalista, además es una persona, digamos, para mí es la persona más técnica, además que tiene una mayor trayectoria en temas sustantivos, y también el doctor Blight, que también es constitucionalista. Pero en general, la combinación de personas con conocimientos, con experticia más técnica, con conocimientos más sustantivos, con conocimientos en negociaciones y con conocimientos y con manejo político, no la tenemos.
Entonces, eso se debe reemplazar, si no están sentados en la mesa de negociación como tal, se debe reemplazar por mesas de trabajo, por lo que en otras, digamos, en otros foros, en otras áreas se conoce como el cuarto de al lado, donde tú tienes a tus equipos trabajando y estás en permanente consulta con ellos para identificar y ver los temas desde distintos ángulos. Esto te puede permitir, al ver las cosas desde distintos ángulos, te puede permitir tener una mejor defensa de los intereses de la oposición, de los venezolanos en general, en esta negociación. Y yo creo que a eso deberíamos apuntar. Yo le preguntaría su comentario, su opinión sobre la reacción del presidente de Colombia, Iván Duque, país que entendemos tenía una silla en el grupo de amigos, no sé si esto ya no es así, pero él expresaba su preocupación sobre un acuerdo que consolide al régimen de Nicolás Maduro. En respuesta, Maduro habló de maniobras internacionales para acabar con el diálogo. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Claro, efectivamente, si tú tienes las señales que te están mandando, porque no estamos sentados allí, estamos escuchando esto de segundos y terceros y de campañas comunicacionales muy bien estructuradas y muy bien armadas de uno de los lados, de la otra menos por razones presupuestarias o por la razón que sea, pues, pero de la otra menos. Y lo que estamos recibiendo es una suerte de claudicación, o sea, para permitirle el acceso a fondos internacionales. Esto es lo que están diciendo del lado del gobierno de facto, para tener acceso a los fondos que les fueron impedidos, que les fueron bloqueados. Esto es la restitución, el retorno al derecho que tienen de utilizar esos fondos, o que los temas se van a dirimir, son sumamente parciales y muy circunscritos. Entonces queda de lado el objetivo fundamental, y esto lo hablábamos hace unas semanas tú y yo, el objetivo fundamental que no parece no estar claro, y el objetivo fundamental es hacer una transición, un regreso a la democracia. Y es ahí donde yo creo que lo que está percibiendo el presidente Duque y otros personeros también del quehacer político colombiano tiene que ver con esto. Yo le preguntaría acerca justamente del acceso a los fondos en el exterior. Ayer hablábamos con un economista al respecto sobre los derechos especiales de giro. Él decía, esto no es tan sencillo, es decir, no es tan sencillo como tener 2 reuniones y hacer un par de comunicados. La situación es francamente delicada en materia económica. Y el tema de la confianza, bueno, ha desaparecido en el caso de nuestro país, no solo por la institucionalidad, sino el manejo del chavismo, los compromisos que tenemos en el exterior. Pero yo le pedí un comentario porque efectivamente la intención, y no lo han ocultado, la intención del oficialismo es tener algún tipo de reconocimiento. Ayer yo compartía con nuestra invitada una carta que enviaban a Naciones Unidas reiterando que son, lo cual parece absurdo, que son el gobierno legítimo de nuestro país, que ahí figura en un papel, bueno, la posibilidad de que sean reconocidos en el Fondo Monetario Internacional para tener acceso a algún tipo de recursos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico y la prioridad que se ha establecido la Alternativa Democrática, que tiene que ver con la celebración de elecciones presidenciales, la vuelta a la institucionalidad de nuestro país? La escuchamos. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional efectivamente va a tardar mucho antes de reconocer al gobierno de Maduro, porque no hay elementos, pero además porque está Estados Unidos allí. Entonces, mientras Estados Unidos mantenga la posición que tiene hasta ahora, pues no habrá un reconocimiento de lo que hasta hoy estamos llamando, y porque es así, pues un gobierno ilegítimo. Entonces no es tan fácil que lleguemos a eso en lo inmediato. Lo que creo que es mucho más fácil es acceder a líneas de crédito blandas que se están otorgando en el marco de la pandemia, y lo que hace falta, que está señalado, eso sí está expresamente señalado en los documentos que traslucieron, está señalado que se crearán mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas. Esto es indispensable. No se puede entrar en una
en una etapa en la que se habiliten fondos y que estos fondos caigan en las manos de quienes no van a utilizarlos para resolver los problemas de pandemia, los problemas de salud, los problemas de alimentos de los venezolanos, y volvamos a conductas y situaciones conocidas por todos, donde donde los fondos quedan en manos indebidas. Yo creo que es indispensable que haya un mecanismo de supervisión, pero de nuevo, estamos hablando de que se va a crear una mesa donde se va a analizar eso. Estamos hablando de mucho tiempo para absolutamente todo. El crear una mesa técnica donde se vayan a analizar estos temas significa que habrán varias rondas de negociación en esa mesa que luego se llevarán a la instancia superior, que es la mesa de negociación, por decirlo de alguna manera, pues vamos a darle ese nombre, la mesa de negociación instalada en México, para que entonces sea aprobado. Estamos hablando de que ante una pandemia, ante una emergencia humanitaria, vamos a ir avanzando muy lentamente. ¿Cuál es su expectativa en lo personal con relación al devenir de estas negociaciones? Yo creo que no tenemos que tener grandes expectativas porque tenemos muchas posiciones de debilidad en este momento. Si bien es cierto que está las sanciones, está la amenaza de la CPI, estaba lo que hablábamos al principio, está perdón, que me acaba de llegar alguien aquí a la casa y me distrajo. Tenemos también la extradición de Alex Saab. Si bien es cierto que tenemos esas posiciones de fuerza, tenemos otras posiciones en donde estamos más débiles, como te señalaba hace un momento, en cuanto a la composición del grupo negociador y los apoyos que puedan tener este grupo negociador. Digamos, esto por una parte, y por otra parte tenemos una cosa aún más complicada, que es el hecho de que todas estas negociaciones tienen su complejidad y tienen unas aspiraciones máximas de lado y lado, y eso nos va a llevar tiempo ir llegando a ese mínimo común aceptable para ambas partes. ¿Usted cree en lo personal que el oficialismo va a ceder a la celebración de elecciones presidenciales, como ha pedido la comunidad internacional, libres y transparentes, competitivas en nuestro país? Eso no está en los planes de ellos. Por supuesto que no está en los planes. Acuérdate que cada quien va a su negociación con sus aspiraciones maximalistas y van a tratar de defenderlas el mayor tiempo posible o de la mejor manera posible, pero no necesariamente lo que lleven a la mesa de negociación va a resultar en eso. Y eso lo evidenciábamos, por ejemplo, con la primera agenda que vimos, la agenda del memorándum de entendimiento, donde había una serie de elementos que para la oposición eran importantes, como los presos políticos, como el tema de la liberación de los presos políticos, que no estuvo presente, porque dentro de la negociación de lo que iba a ir en la agenda, no había espacio o no había un consenso para que fuese incluido. De esa misma forma vamos a ir evolucionando y vamos a ir viendo paso a paso. Eso es un tema que está por verse. Yo, por lo pronto, soy muy cautelosa y lo que estoy es viendo más los elementos que están aquí y allá, y bueno, vamos a ver cómo van evolucionando y si del lado nuestro, sobre todo, nos fortalecemos. María Alejandra Aristigueta, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajadora designada por el gobierno interino en Suiza, es internacionalista, conoce perfectamente estos temas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, y decíamos que uno de los temas que preocupa mucho en el marco de las negociaciones tiene que ver con, ciertamente, la liberación urgente, necesaria de los presos políticos en nuestro país, pero también ahora el tema de esta reforma judicial que se ha planteado. Para hablar al respecto, saludamos a nuestro siguiente invitado vía Zoom, quien también conoce perfectamente de estos temas. Se trata de Alfredo Aguilar, abogado de la familia del concejal Fernando Albán. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues yo le pediría un comentario inicial acerca de lo que ha ocurrido en el marco de esta mesa de negociación, lo referente a los derechos humanos, la discusión sobre la liberación de los presos políticos en nuestro país y ahora el planteamiento de la discusión de una reforma judicial en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lo primero que hay que observar es que la agenda presentada por los negociadores contiene un punto específicamente referido al respeto al Estado constitucional de derecho. Y dentro de ese aspecto, ese punto, se ha incluido la revisión del sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución. Esta denominación da cuenta, en primer lugar, de que no existe respeto a la Constitución y que no existe Estado constitucional de derecho. Porque si hay que negociar un Estado constitucional de derecho y hay que negociar sobre el sistema de justicia, es porque ninguna de las dos cosas está funcionando. Eso es lo primero que hay que quedar claro. Muchos intérpretes, muchas personas por las redes sociales piensan que esto es un mecanismo de Maduro para librarse de la Corte Penal Internacional. Y puede, como intención, pudiera ser, digamos, buena para él, pero es una intención que no se va a materializar. No se va a materializar por una razón, que la Corte Penal Internacional está revisando no la ley, no la Constitución, porque la Constitución y la ley existen. La Corte Penal Internacional o la Fiscalía están revisando si existen procesos activos, si esos procesos son eficaces, si esos procesos son imparciales, si esos procesos son rápidos y si esos procesos incluyen a la cadena de mando. Y fírmese el acuerdo que se firme, de la noche para la mañana no van a aparecer juzgados todos los jefes de las policías, todos los generales, ministros del Interior y de Justicia y el propio Nicolás Maduro. De manera que un papel, sea cual sea, si llegara a firmarse, o una intención, no va a satisfacer los requisitos del Estatuto de Roma para que se elimine el elemento de la complementariedad. Es decir, el proceso, que muchos tenemos fe en que algo avance en procura de la reinstitucionalización,
no es tan rápido ni va a demostrar un avance significativo y efectivo, por lo menos no en el corto plazo, que evidencie que se están juzgando los crímenes de lesa humanidad. Y si no se juzgan esos crímenes de lesa humanidad imparcialmente, prontamente e incluyendo a la cadena de mando, la investigación de la Corte Penal Internacional debe continuar, como pareciera que lo va a hacer por el informe que dejó, el preinforme o el informe resumido que dejó la fiscal Bensouda y que en este momento debe estar trabajando a profundidad el fiscal Cabo. Le traslado la siguiente inquietud, doctor, porque nuestra invitada anterior, María Alejandra Aristigueta, quien fue embajadora designada por el gobierno interino en Suiza, ella es internacionalista, decía, expresó su preocupación sobre la interpretación que podría hacer la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre este anuncio de una supuesta reforma al Poder Judicial en nuestro país, tomando como antecedente el caso de Colombia, por ejemplo. Yo le pediría un comentario al respecto, si no teme usted, como abogado de la familia del concejal Albán, quien, recordamos, figura en el informe, caso que figura en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, el caso número 10. Ahí lo arrestan llegando a Venezuela y más tarde fallece, cae del piso 10 del SEBIN. Yo le preguntaría si ustedes no temen que esto pueda significar un obstáculo o que pueda entorpecer el avance que lleva el examen preliminar sobre presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No nos preocupa porque, en primer lugar, la Corte Penal Internacional trabaja de manera independiente. Y en segundo lugar, porque trabaja de manera objetiva. Como hemos criticado muchas veces o resentido muchas veces, es un proceso lento, pero es un proceso objetivo. Y en Venezuela es tal el grado de inexistencia de la justicia que sería imposible, repito, porque aunque se firme un acuerdo hoy mismo, sería imposible estructurar de manera inmediata una justicia que demuestre que cumple con los estándares internacionales. Me explico. Recuerda tú que en el 2015, entre gallos y medianoche, ya electa la nueva Asamblea Nacional, y antes que la nueva Asamblea Nacional tomara posesión en el 2016, se juramentaron los llamados magistrados express. Eso fue sin cumplir el requisito constitucional. Luego estos mismos magistrados express, ilegítimos, se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y además, el 80, 90, creo que hay algunos estudios de ONG que han determinado que la mayoría o la gran mayoría de los jueces venezolanos no son jueces de carrera, son jueces designados a dedo. Y por otra parte tenemos un fiscal con absolutamente allegado, cercano, defensor del gobierno, de la dictadura, del régimen, y no de los ciudadanos. Entonces tendrías tú que cambiar todo eso para poder decir que hay una justicia que está funcionando. E incluso si se instaurara una justicia transicional, que es a lo que pudiera haber referido la licenciada que me antecedió en la palabra, como ocurrió en Colombia, eso fue producto de un proceso general que incluso en este momento se está solicitando su revisión en Colombia. Es decir, es que eso no son procesos inmediatos, pero no se trata solo del tiempo, se trata de la efectividad. O sea, usted tiene que demostrar que eso está funcionando. Entonces, tendríamos que cambiar los magistrados del Tribunal Supremo, tendríamos que designar jueces por los mecanismos constitucionales, que es el concurso. Tendríamos que cambiar al fiscal general, que no es tal porque no ha sido designado con la aprobación de la Asamblea Nacional elegida por la ciudadanía. Entonces, eso no va a ocurrir en una mesa de negociación en México. Ojalá avancemos, ojalá tengamos justicia en Venezuela y nosotros podamos decir, las víctimas, los defensores de las víctimas, mire, no necesitamos la Corte Penal Internacional porque aquí hay justicia. Lamentablemente creo que eso no va a ocurrir en los próximos días ni en los próximos meses y a lo mejor tarde años en llegar a esa etapa de institucionalización que requerimos. Mientras tanto, la Corte Penal sigue funcionando y el procedimiento sigue en marcha. De manera que Maduro y el alto mando, el director del SEBIN, del IGECIN, de la Policía Nacional, como los comandantes del FAE, los que mataron
a Pernalete, los que mataron a Vallenilla, los que mataron a Geraldine, los que mataron a Costarévalo, los que mataron a Fernando Albán, y los que dieron las órdenes o se hicieron los tontos o se hicieron de la vista gorda o sistematizaron la tortura o la desaparición forzada, no van a quedar impunes por un proceso de diálogo, sea cual sea el fin de ese proceso. Doctor, en la última conversación que tuvimos, usted nos decía que estaban buscando asesoría para hacerse parte del proceso en la Corte Penal Internacional. ¿Esto ya ocurrió? ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, tenemos asesoría, como te explicaba en esa oportunidad, no todo el mundo puede participar en la Corte Penal Internacional, muchos políticos, muchas figuras públicas se toman la foto frente a la Corte, consignan algún documento, pero esto no es realmente relevante. Lo relevante es que tienes que tener abogados acreditados para poder acceder al expediente y actuar formalmente. Ya en el caso del concejal Fernando Albán y su familia, contamos con asesoría y apoyo internacional de ONG que cuenta con abogados con esa capacitación y esa legitimación, pero todavía no ha terminado la fase preliminar. Al culminar la fase preliminar es donde las partes, ya podemos hablar de partes, ya podemos hablar de víctimas formalmente hablando, podemos hablar de indiciados o inculpados. En ese momento es que va a comenzar realmente la investigación de fondo. En este momento se está recabando información, se está llegando a las conclusiones preliminares, como el nombre mismo lo indica, pero luego al presentarse la culminación de esa fase, determinando de que sí se va a abrir una investigación formal, es cuando las víctimas y los estados, porque también los estados pueden intervenir, van a participar más activamente, más formalmente, y deben ser llamados por la propia Fiscalía y por la Corte para que presten testimonio, para que aporten pruebas, para que confirmen las pruebas que allí estén. Sí contamos, en el caso del concejal Fernando Albán, con estos especialistas y simplemente estamos esperando, como todos, el final de la investigación por parte del fiscal Karim Khan. Doctor Aguilar, tengo que hacer una brevísima pausa para ir a policía. Yo le ruego permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a la actualización del nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos. Nos han dicho algunos familiares de víctimas de delitos o posibles delitos de lesa humanidad, familiares de presos políticos, que allí ellos tienen la expectativa de que se va a evidenciar que se siguen violando derechos humanos en Venezuela. Yo le ruego permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario, porque insisto, el caso de Fernando Albán, del concejal Fernando Albán, figura en el primer informe de la Misión de Determinación de Hechos, es el caso número 10, y allí se cuenta con lujo de detalles lo que ocurrió con este dirigente político que fue detenido al llegar a Venezuela en 2018, me corregirá mi invitado si me equivoco. Más tarde estuvo desaparecido, finalmente pudo comunicarse con su familia y murió luego de caer del 10º piso del SEBIN de Plaza Venezuela. Les ruego permanezco unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de las negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México, el impacto que pueden tener, y nos referimos en esta parte del programa al anuncio sobre una posible reforma al Poder Judicial, tomando en consideración lo que está ocurriendo paralelamente en instancias como la Corte Penal Internacional y también este informe o actualización que va a presentar ahora en septiembre la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que en su reporte inicial, recordar, pedía a los estados considerar iniciar proceso utilizando la figura de justicia universal contra los señalados en el informe por violación sistemática de derechos humanos en nuestro país y exigía a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actuar prontamente para que las víctimas tuvieran justicia. Nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar, abogado de la familia Albán, y yo le preguntaba acerca de la actualización que se va a presentar ahora en septiembre. El caso del concejal es el número 10 del informe inicial. ¿Qué expectativa tienen ustedes en lo personal, doctor? Lo escuchamos. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU es un organismo que, como su denominación indica, ha demostrado, ha cumplido esa función de independencia que le ha sido atribuida. Venezuela tiene mucho que agradecer a esta misión, porque esta misión dio un gran paso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las propias misiones de la ONU, las diferentes misiones de la ONU, ya habían determinado la violación sistemática de derechos humanos. Pero la Comisión de Determinación de Hechos dio un gran salto al decir, aquí no solo se han violado derechos humanos, sino que calificó, aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y al invocar la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, inmediatamente abrió la puerta, o la puerta ya estaba abierta, entró en la competencia de la Corte Penal Internacional. Y por eso digo que Venezuela tiene mucho que agradecer a esa misión. Además que si usted lee el informe de 400 páginas, usted va a revisar allí una biografía de la dictadura o la muerte de la democracia, porque allí aparece paso a paso todos los supuestos golpes de Estado, paso a paso cómo se designaron los magistrados exprés, cómo se desconoció la autoridad del Tribunal Supremo y además, caso por caso, la serie de personas que fueron objeto de detención arbitraria, tortura, ejecuciones extrajudiciales. De manera que ese primer informe es una Biblia, un instrumento fundamental para que el fiscal de la Corte Penal Internacional tenga una base con nombre, con apellidos, con documentos, porque allí están los documentos. Lo primero que va a tener que hacer el fiscal es confirmar esos documentos, confirmar esos testimonios, y allí va a tener unos elementos de juicio suficientes para impugnar, bueno, a prácticamente todo el gobierno o régimen que se mantiene en Venezuela. En cuanto a la actualización, creo haberte lo dicho la vez anterior, la actualización tiene unos problemas porque no tiene los suficientes recursos. Algo pasó en la política de la ONU, no hay suficientes recursos, o sea, no cuenta con los mismos recursos económicos y personal que la primera misión o la misión original. Sin embargo, son personas muy preparadas, muy objetivas, nos hemos entrevistado con ellos, han continuado trabajando con las víctimas y muy inteligentemente y muy pertinentemente no se están enfocando en este momento en la documentación de nuevos casos, o por lo menos no es su principal objetivo. Su principal objetivo en este momento es verificar con las víctimas ya determinadas si efectivamente se está aplicando o no se está aplicando la justicia. Así que ese informe de actualización va a contener ya no tanto la identificación de las víctimas, que seguramente hay muchos más, como el caso de Roland Carreño, de muchos otros que han sido apresados posteriormente, sino que va a tener una incidencia en la determinación o en la apreciación de la misión respecto a si se está cumpliendo con el mandato de enjuiciar o no a los culpables y al alto mando. Es decir, nuevamente esperamos que la Comisión Independiente colabore y concluya lo que todos sabemos, que en Venezuela no hay justicia y que está ya cumplido
el requisito de la complementariedad necesario para que el fiscal termine la fase de investigación preliminar y pase a la fase de investigación formal. Doctor Alfredo Aguilar, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado de la familia del concejal Fernando Albán. Recordar la última recomendación de este informe de la Misión de Determinación de Hechos, el primero que se presentó, ahora en septiembre habrá una actualización, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión, a los que están bajo su consideración. Es el último punto, el 65, la última recomendación que hizo esta misión de Naciones Unidas. Gracias, doctor, por atendernos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tárez de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras